Mira, yo lo que quiero ahora es presentarte el proyecto de Habacuc en un contexto, para entender por qué este proyecto es un proyecto único. Por eso llamé esta pequeña presentación el comentario de Habacuc en contexto, ¿sí? Ahora, para poder entender la originalidad de este proyecto, quiero ponerlo en un contexto más amplio. Y ese contexto es el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Muy brevemente, los primeros rollos del Mar Muerto se encontraron en un área de la tierra de Israel llamado el desierto de Judea, uno de los lugares más secos del planeta. Y específicamente el lugar que ha acaparado desde entonces la atención mundial es Qumran. Qumran se encuentra localizado en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén. Y el mito dice que los primeros rollos del Mar Muerto fueron hallados por beduinos, no precisamente como uno esperaría por arqueólogos, ¿sí? Y el lugar precisamente es la cueva número 1. Vos ves que en esta imagen aparecen varios números y son las cuevas en donde se hallaron los manuscritos del Mar Muerto, los famosísimos rollos. Pero por rara casualidad, por esas cosas del destino, en la primera cueva se hallaron los más importantes, los más completos y los mejor preservados rollos del Mar Muerto en el mundo. Entonces, con tu permiso, te voy a mostrar la cueva. Esta es la cueva número 1. Está localizada a 1 kilómetro al norte de Qumran. Y los beduinos dicen que de manera casual ellos entraron en esa cueva y encontraron unas 10 vasijas como estas que vos ves en la imagen. Según cuentan, 8 de esas vasijas estaban vacías. En una de ellas encontraron algo que parecía tierra. Y finalmente, en una hallaron 3 manuscritos que mostraban claramente que habían sido depositados con el propósito de preservarlos. Los encontraron cubiertos con un textil y con una sustancia pegajosa, ellos dicen, ¿sí? Que la prueba está que realmente funcionó, porque realmente los hallaron en un buen estado de preservación. Y luego encontraron otros 4 manuscritos, es decir, finalmente los primeros 7 mitológicos rollos del Mar Muerto, que obviamente para entonces no sabían que esos rollos habrían de terminar conformando la colección básica del Santuario del Libro aquí en el Museo de Israel en Jerusalén. Ahora, ¿qué significan los rollos del Mar Muerto? Bueno, por un lado encontraron tal vez el símbolo máximo de los rollos, que es una versión completa del rollo de Isaías. Es decir, el libro de Isaías, como lo tenemos en nuestras Biblias, pero en este caso, en un rollo de más de 7 metros de extensión, y es una versión prácticamente completa del libro como lo conocemos nosotros. La versión es próxima, no idéntica, pero en última instancia es el libro de la Biblia hebrea más antiguo completo en el mundo, que no es poca cosa, ¿no? Pero además de ello, los beduinos encontraron una segunda copia del libro de Isaías, pero esta vez una copia ya fragmentada, con buena parte de la última parte del libro de Isaías. Es decir, que entre los primeros 7 rollos había 2 copias de lo que nosotros llamamos libros bíblicos. Además de eso, encontraron un texto que nosotros no conocíamos de su existencia, que los estudiosos lo llaman el apócrifo del Génesis.
que no es el libro de Génesis, sino que es una versión comentada del libro del Génesis, específicamente lo que nos llegó a nuestras manos, comprende los capítulos 5 a 15 de Génesis. Y entre esos 7 había otro libro, también por primera vez conocido en el mundo, el comentario o Pesher a Habacuc. Habacuc fue un profeta que vivió hace 2600 años, antes de la destrucción del primer templo por los babilonios. Pero este no es el libro de Habacuc, es decir, el libro bíblico de Habacuc. Es un comentario, técnicamente el Pesher, que lo que tiene de particular es, en primer término, que es la única obra conocida en el mundo como comentario de Habacuc, de los oráculos del profeta Habacuc. Y fue la primera vez que nosotros tuvimos conocimiento de este género literario, que no lo conocíamos antes, que es este comentario continuo a los oráculos del profeta Habacuc, 2 de los 3 capítulos que nosotros tenemos en nuestras Biblias masoréticas de hoy en día. Ahora, como podés imaginar, este libro desde un mismo comienzo mereció mucha atención por parte de los estudiosos. Y se han hecho numerosas ediciones de este libro, como por ejemplo la que te muestro aquí, la edición dirigida por el profesor James Chatsworth del proyecto de Princeton, de la Universidad de Princeton, que publicó la edición del texto con una transcripción y una traducción del texto al inglés y con notas académicas que tienen que ver con el texto mismo. En otros casos, por ejemplo, se hicieron también otras ediciones, ya comentarios, en donde se habla de la literatura, en donde se habla de la historia, se habla de la teología. Y aquí te traje algunos ejemplos. Brownlee es de la primera generación de los investigadores. Timothy Lim es profesor en Oxford y es reciente. Justamente con Timothy éramos alumnos de doctorado juntos aquí en Jerusalén. E incluso, como ves, hay en español de hace años atrás. Pero ¿cuál es el problema con todas estas ediciones? Que fueron escritas para los estudiosos, no para la persona o la común. Y el problema entonces sucede que el público en general, si tiene acceso al texto, en general lo que tiene acceso es al texto mismo. Te voy a dar un ejemplo. Mira, en el año 2011, nosotros en el Santuario del Libro fuimos los primeros en el mundo que lanzamos el proyecto Google. Hoy, por ejemplo, cualquier persona puede desde su ordenador acceder al comentario a Habacuc, puede ver imágenes en una calidad de 1200 megapíxeles e incluso en el sitio del Museo de Israel nosotros hemos subido una versión en español de algunos rollos, en este caso también el de Habacuc. Y entonces cualquier persona de habla española puede leer la traducción de Habacuc al español. Ahora te voy a mostrar un ejemplo. Esa traducción es la traducción autorizada del gran qumranólogo español Florentino García Martínez de la edición Textos de Qumrán. Y elegí un ejemplo de la columna 9. Y el texto dice así: y lo que dice, y se refiere a lo que había antes citado del libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 8, porque saqueaste a tantas naciones, te saquearán los demás pueblos. Eso es lo que dice el texto de Habacuc. Y ahora viene la interpretación de lo que llamamos
la secta de Qumran, cómo ellos entendían este texto. Su interpretación se refiere a los sacerdotes postreros de Jerusalén, que amasarán riquezas y botín del pillaje de los pueblos. Pero en los días postreros, sus riquezas y su pillaje caerán en manos del ejército de los Kitim. Ahora, un hispanoparlante entiende las palabras, entiende que el texto habla de algún tipo de corrupción, que obviamente no nos resulta muy extraña, ¿no? La conocemos nosotros, también en nuestra época, de gobernantes corruptos. Pero obviamente el lector dice, pero no entiendo, ¿quiénes son los sacerdotes postreros de Jerusalén? ¿Quién es el ejército de los Kitim? ¿De qué época estamos hablando? ¿Quiénes son los que los están criticando? Bueno, obviamente la respuesta no está en el texto. Para poder entender, tengo que entender el contexto del texto. Y entonces, hace algunos años atrás, pensando desde mi posición como curador de los rollos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro en Jerusalén, pensé, ¿pero qué pasa con la gente normal? La gente que no es experta, que no puede leer el texto en el original, que no conoce sobre el judaísmo intertestamentario, que no entiende los procesos políticos, sociales, religiosos de esa época. Seguramente no pueden entender el texto, aunque lo lean en español. Y por eso, ¿te acordás? Sugerí, ¿por qué realmente no producir un proyecto para la gente? Porque en última instancia, estos tesoros, como son los rollos del Mar Muerto, no son solamente de los investigadores, son de la humanidad. Y la humanidad merece conocer estos textos, porque forman parte de la historia espiritual de Occidente. Y por eso, este proyecto, que nosotros ahora empezamos a desarrollar juntos, me parece que realmente responde a ese sueño que yo tuve y que ustedes, como empresa, también ahora lo comparten, que es el proyecto de Pesher Habacuc. Y te quiero mostrar algo que en realidad, más que nosotros, nadie hasta ahora lo vio, y es cómo se va a ver la edición de este libro. En primicia. En primicia, ciertamente en primicia, se va a ver así, ¿sí? Esta es la versión, todavía ya con la traducción en inglés, en donde muestra básicamente los componentes de la edición. Cada persona va a poder, en el caso de que sepa hebreo, y nosotros sabemos que cada vez las personas interesadas en estos temas entienden que tiene que tratar de leer los originales. Y entonces va a haber una imagen del texto original. Pero luego va a haber una traducción del texto. Pero como dijimos, la traducción no puede reemplazar toda esa información que se necesita en derredor del texto. Y entonces hay una parte en donde va a haber un comentario literario, histórico, teológico, pero escrito a la medida de los lectores. Y eso es precisamente el aporte original que tiene este texto, que fue escrito por una de las grandes eminencias, a pesar de su juventud, del profesor Noam Mizrahi, hoy de la Universidad de Jerusalén, la Universidad Hebrea de Jerusalén, que supo entender las premisas del proyecto. Y no solamente eso, te recuerdo, Ricardo, que antes de escribir este texto, él enseñó durante 2 años este tema en clase. Digamos que ya lo probó con la gente, lo probó con los alumnos y entendió cuáles eran las preguntas o los temas que muchas veces le resultaban difíciles a los alumnos entender. En realidad lo que hizo es, lo probó en el laboratorio, que es la clase. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que el texto es el resultado de un largo proceso de, no solo de investigación,
sino también un largo proceso pedagógico. Y además de eso, el texto que él escribió pasó por el tamiz de los editores del museo, que ya tienen una enorme experiencia en producir textos, fundamentalmente catálogos, para el público en general, que obviamente es muy diferente al jargón, al lenguaje especializado que utilizan los profesores. Y además, en el libro hay también una sección de notas textuales breves, pero pensadas para el público, no solamente que no es hebreo parlante, sino también que incluso no es judío. Porque en la edición en hebreo, que obviamente el libro fue originalmente escrito en hebreo, sabíamos que el lector en última instancia tiene no solamente conocimiento de la lengua, sino que tiene conocimientos básicos de historia y de la civilización judía. Y obviamente no podemos presumirlo en el caso de un lector que no lo es. Por lo tanto, el texto en inglés, y a partir de aquí en todas las traducciones que se hagan, está pensado en función también de ese lector. Y se le proveen comentarios y aclaraciones que en el caso de los hebreoparlantes sería hasta molesto aclarar cosas obvias, pero en el caso de los lectores no judíos es imprescindible para entender el texto. Y además de eso, en cada una de las unidades va a haber también bibliografía, que por un lado es lo que le da autoridad al comentario y por el otro lado le va a permitir a las personas también ampliar, en el caso de que quieran hacerlo, también sus lecturas. Eso significa que el libro está pensado para distintos niveles de lectores, desde el lector básico que no conoce del tema, hasta aquel que precisamente lo va a utilizar como un texto base, por ejemplo, para estudiantes universitarios, de estudios bíblicos, de historia de las religiones, de la historia del Oriente, estudiantes de arqueología. Es decir, que tenemos un espectro muy grande de posibles lectores que obviamente esperamos que este proyecto responda a sus expectativas. Muchas gracias, Adolfo. Una cosita más. Ya no solo estamos hablando también de, solo de Habacuc, sino que también sería interesante que este proyecto se extienda a los 7 rollos o los 7 manuscritos principales de la biblioteca de Qumran. Porque bueno, hemos hablado de Isaías y claro, eso pone los dientes largos. Entonces... Mira, obviamente este proyecto es un proyecto muy ambicioso, ¿sí? Y la prueba de fuego nuestra es este proyecto. Que por un lado nosotros ya hemos acumulado mucha experiencia, desde aspectos técnicos hasta aspectos que tienen que ver con darle un formato para el público, pero obviamente también nosotros necesitamos ahora ver la respuesta del público. Cierto. ¿Cómo el público va a recibir esto? Ahora, en principio, esa es la idea que este sea solamente el primero de la serie de los rollos. Te aclaro que en la colección final de los rollos de los muertos nosotros tenemos 8, de los cuales Isaías son 2. ¿Sí? Significa que tenemos 7 obras diferentes que, como te dije, por rara casualidad, los manuscritos más completos y mejor preservados son los de la colección del Santuario del Libro. Es decir, en realidad en el Santuario del Libro tenemos la llave para poder entender el mundo de los rollos, y el mundo de los rollos se transformó hoy en la clave para entender los orígenes de las 2 grandes civilizaciones que junto con la greco-romana conforman Occidente, que es el judaísmo histórico y el cristianismo, nada menos y nada más. Eso es. Y en ese sentido, entonces, esta colección lo que pretende es abrir este tesoro, que a pesar de existir ya más de 70 años, podemos decir que todavía es desconocido para buena parte de la humanidad. Y esa es la paradoja de esto, porque hay decenas de miles de artículos, series de televisión,
documentales sobre los rollos del Mar Muerto. Pero si simplemente le preguntas a las personas, ¿oyó sobre los rollos del Mar Muerto? Te va a decir la mayoría, claro que lo oí. ¿Y qué dicen los rollos? No tienen la más mínima idea. Yo me Porque incluyo. precisamente el problema fue que, como te dije, los textos, incluso traducidos, son incomprensibles para una persona. Cierto. Y por eso yo creo que este proyecto es un proyecto punta. En el sentido, no que no haya comentarios. No hay un comentario de este tipo pensado con ese objetivo dirigido al público en general. Y por eso, desde el Museo de Israel, creo que precisamente cumplimos nuestro propósito como institución, que viene a ser un puente entre la ciencia pura y el público en general. Y espero realmente que, junto con el sueño que ahora es compartido por ustedes, se vea coronado por el éxito. Y obviamente, este esfuerzo tan grande necesita también de otras personas que hagan suyo este sueño. Cierto. Espero realmente haber sabido compartir este sueño también con las personas que habrán de ver este video. Ok, muchísimas gracias, Adolfo. Y te envío un saludo muy grande y sobre todo con el deseo de vernos pronto y de llevar adelante el proyecto. Así espero. Bueno, Ricardo, ¿te convencí?